Bueno, le quiero dar las gracias a las firmas y a CIFIN por haberme invitado aquí, a la Universidad Politécnica por habernos acogido, y también me alegro de haber conocido a gente como José María de nuestra edad. No habíamos tenido nunca ocasión de conocernos personalmente. Yo creía que íbamos a tener un público, pues ahora más de alumnos, y había preparado 4 ideas pues, de mucho menos nivel y más concretas de lo que ha hecho José María, y no sé si invadir un poco algunas de las ponencias que habrán por acá. Yo tengo que confesar que, voy a apuntar la hora que tengo que acabar, tengo que confesar que la palabra intelectual es una palabra que siempre me ha incomodado. Esa aristocracia del espíritu de que hablaba de José María. Siempre me ha dado la impresión de que designaba una especie de casta que era superior al resto de los seres humanos, de alguna manera, y que tenía una superioridad intelectual, también una superioridad moral. Aunque la verdad es que hoy en día, teniendo en cuenta que la audiencia que tienen intelectuales como Kagan o como Wolfowitz son intelectuales porque han escrito libros, están en universidades, etcétera, etcétera, pues uno duda de esta superioridad moral, desde luego, y intelectual. Resulta difícil admitir superioridad moral en personajes que predican la guerra contra el resto del mundo y la constitución de un nuevo imperio que tenga como vasallos a todo el resto de los países del mundo. Pero en fin, dándole vueltas a esa cosa que es un intelectual, he cometido la imprudencia de dirigirme al diccionario de la Real Academia Española, a ver qué es lo que decía. Y de las 3 entradas que hay ahí, la que más encajaba es la que dice que intelectual es quien está dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y de las letras, que es una definición popular, que en España teníamos pues, todo el cuerpo docente, en fin, no sé, centenares de miles de intelectuales probablemente. La enciclopedia Sabat, que es de uso común desde que el país la recicló y se podía comprar en cómodos plazos con el suplemento dominical, mantiene la misma definición, es decir, no se han roto demasiado los cascos. Y hay una enciclopedia que es la de Santillana, que da definición todavía más nada. Dice que intelectual es aquel que utiliza la inteligencia para trabajar. Es decir, desde el nombre de Cromañón, prácticamente todos somos intelectuales. Así que vamos a admitir que la cosa existe, que existen los intelectuales y que no constituyen la aristocracia del espíritu. Pero luego entrando en el Google, las páginas en español, a ver qué es lo que decía. Y ahí me encuentro que la primera entrada es el registro de la propiedad intelectual. La segunda corresponde a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que yo no sabía ni que existía. La tercera es una página en la que se nos enseña a gestionar el capital intelectual, una página que tú deberías visitar, seguro que sacarías un gran provecho. Y así, una tras otra, hasta llegar a la entrada 34, en la que aparece una carta de Julio Cortázar al cubano Roberto Fernández de Retama, en que por primera vez habla de lo que es el intelectual latinoamericano. Inmediatamente vuelven las entradas sobre propiedad intelectual, derechos, etcétera, etcétera, hasta la 48, en que el neoliberal, y no obstante prestigioso, intelectual mexicano Enrique Krause aprovecha que Pisuerga pasa por Valladolid para arremeter contra los intelectuales filototalitarios, que como todo el mundo sabe, pues son los de izquierda. Y luego empiezan de nuevo las páginas sobre propiedad, derechos, etcétera, hasta no sé dónde. La verdad es que entre los lectores de periódicos, que somos los no intelectuales, la gente más corriente, la imagen que teníamos intelectual es la que surge seguramente de Zorba, ¿verdad? Es decir,
el hombre famoso ya, consagrado por su obra, que se compromete hasta las cejas en una causa que cree justa, en el caso de Dreyfus en esta ocasión, y que lucha por remediar esa situación, arriesgando incluso su seguridad personal. Es solo uno de los distintos modelos de intelectual de que nos habló José María, pero quizá es la imagen más estereotipada, la más tópica, la más común, la más extendida. Un modelo que ha alcanzado cotas altas de influencia con Sartre, Camus y sus discusiones. Un modelo que tiene intelectuales en la derecha y en la izquierda, en la derecha gente como Karl Popper, Raymond Aron, y que actualmente pues asumirían personajes como Vargas Llosa, Fernando Savater, Luis Solo o José Saramago, en el sentido de que son gente que tiene acceso a los medios de comunicación y opinan con opiniones fuertes. Se supone que la opinión de los intelectuales puede llegar a ejercer una fuerte influencia en la opinión pública de la sociedad, pero hoy esta influencia se solapa con la influencia mucho mayor que ejercen los opinadores. Los opinadores son esa multitud de tertulianos, columnistas y periodistas de élite que, con algunas excepciones de rigor, parecen saber de todo. Es verdaderamente asombroso, porque uno pone la radio y hoy saben de política internacional, mañana de las nuevas tecnologías, pasado mañana, según la noticia del periódico, ¿no? Saben de códigos éticos, es decir, es realmente impresionante ver el nivel de conocimiento que tienen los opinadores. Desde luego, un conocimiento infinitamente superior al de los intelectuales de los que hablaba José María, porque estos se limitan a hablar de lo que saben. En realidad, pero tienen una gran influencia, ¿no? Todas los comentarios que hacen estos opinadores, prensa, radio y televisión, proceden de la lectura matinal, eso sí, se tienen que levantar muy temprano para estar al día, la lectura matinal de los periódicos. De esos mismos periódicos lo que hacen es que reflejan las noticias de las agencias de prensa en general o las opiniones que aparecen en los periódicos internacionales, con lo cual se va conformando eso que se llama pensamiento único. Hay un ejemplo clarísimo de cómo se llega a conformar ese pensamiento único y cómo el pensamiento único penetra en la población, en los comunes mortales que somos casi todos. Y es el tema de Venezuela. En Venezuela hemos asistido a una mentira que se ha propagado en periódicos y ondas, tanto en radio como en televisión, machaconamente durante años, por lo menos los últimos 3 años. Es el caso de la Revolución Bolivariana, donde la totalidad de los opinadores, incluso de algunos intelectuales influenciados por estos opinadores, han afirmado día sí y otro también que Chávez era un dictador, un antidemócrata, un caudillo bananero, un tipo medio loco que estaba llevando el país a la tragedia, un corrupto, en fin, todas las bellezas posibles, elevando la excelsitud a la llamada oposición democrática de Venezuela y ocultando, bueno, a lo mejor es que ni siquiera lo sabían, que Chávez había vencido democráticamente, al menos en 4 contiendas electorales, en que la nueva constitución bolivariana es la más democrática del mundo, en que la educación y la sanidad han sufrido un vuelco tremendo, llegando a los lugares donde no había llegado en muchas décadas, vamos, no había llegado nunca. No digo con esto que lo de Chávez no tenga aspectos criticables, evidentemente, no seguro que encontramos puntos flacos, cosas que no se han sabido hacer bien, pero lo cierto es que se ha mentido reiteradamente desde todos los medios de comunicación. No conozco trabajo intelectual declarado en estos años últimos de que hay otro tipo de contraargumentaciones, y yo estoy convencido que si se le pregunta a un ciudadano de pie
¿qué opina de Chávez? Va a repetir esos falsos tópicos que los opinadores han ido deslizando durante muchos meses en el inconsciente colectivo. Con esto quiero decir que no podemos obviar la importancia que tienen intelectuales y opinadores, por extensión, en cuanto a la formación de la opinión pública. Una importancia que, por cierto, no parece haber sido comprendida en toda su cabalidad por la clase política de izquierdas de este país. Quienes sí lo comprendieron, ya hace muchísimo tiempo, que sí lo comprendió fue la derecha. Tan pronto como en 1945, inmediatamente después de la derrota del fascismo, la derecha norteamericana empezó a organizarse para ganar la batalla cultural contra lo que ellos veían como la gran amenaza, que era la Unión Soviética, en los países del este, el comunismo. Ahí empezó ya a gestarse los grupos de trabajo en universidades. Uno de los más famosos es el que luego, poco después, ya se constituyó como la Escuela de Chicago, de consecuencias tan negativas para capas muy importantes de la sociedad del mundo mundial. Se construyeron diversos think tanks, generalmente auspiciados por fundaciones ricas. Se cooptó a intelectuales, incluso después a estrellas de rock. Se intervino en la protección económica de corrientes artísticas por el mero hecho de que estaban en el polo opuesto a las corrientes artísticas que imperaban en el mundo soviético, en el mundo del socialismo real, ¿no? Por ejemplo, es sabido cómo la CIA apoyó el expresionismo abstracto, por otra parte, desde el punto de vista artístico. Fue un gran acontecimiento, ¿no? Pero cómo lo apoyó, lo financió gente como de Queen, Pollock, para contrarrestar el realismo socialista, la cultura socialista de la época. Cómo se luchó para combatir la opinión que pues las viejas tradiciones comunistas, socialista, anarquista habían influido en las élites intelectuales y en los sectores más activos de la clase obrera norteamericana. Y lo consiguieron con bastante facilidad, con excepción de la lucha que se llevó a cabo en Hollywood, ¿no? Que fue una lucha, bueno, todos lo conocéis, ¿no? Que tuvo mucha trascendencia, precisamente por el hecho de que el cine tenía una gran influencia y había que combatirlo rápidamente. En los demás áreas culturales la batalla se ganó muy fácilmente. Mucho antes de que llegara el señor Bush con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, el neoliberalismo había obtenido ya la hegemonía cultural en todo Occidente, incluida una Unión Soviética que estaba ya fraccionándose y convirtiéndose al capitalismo salvaje con una rapidez y una voracidad sin precedentes. La derecha lo entendía muy bien. Entendió muy bien que había que ganar una batalla cultural, que había que obtener la hegemonía cultural. Y en España esto también ha sido comprendido por el Partido Popular. No sé ahora que está en el gobierno, pero mientras estaba en el gobierno ha creado una red de fundaciones, no solo la FAES, que pretenden ser auténticos think tanks, en donde se intenta captar intelectuales, también intelectuales de izquierda, y desde donde se están creando entramados y complicidades para situar en la cresta de la popularidad o en lugares claves de los medios a personajes del mundo intelectual que pertenecen a su cuerda. En cuanto a los intelectuales de izquierda, aquí tenemos un problema para saber quiénes son los intelectuales de izquierda. Primero, y esto lo citaremos después, por el poco acceso que tienen a los medios de comunicación masivos. Segundo, porque ser un intelectual de izquierda, ¿qué quiere decir? Que un día aparece una opinión en el periódico El País pues contra la guerra de Irak, pero al mismo tiempo ese intelectual en sus ámbitos, no necesariamente frente a la opinión pública, defiende el mercado como la madre de todas las madres. Es ya un intelectual de izquierda porque en un tema determinado, el tema de la equiparación de los derechos de la mujer o algo así, está defendiendo
soluciones concretas a problemas concretos, mirando los pies del terreno que pisa, pero en cambio no mira hacia adelante, no mira qué proyecto de mundo está construyendo, hacia dónde va el planeta. ¿Es un intelectual de izquierda? En mi opinión, intelectual de izquierda hoy solo es aquel que escribe desde el punto de vista de los oprimidos, desde el punto de vista de los excluidos, desde el punto de vista de los trabajos, en su globalidad. Y que, por tanto, en este mundo global está tan preocupado por la situación de los campesinos en la India como por los jornaleros andaluces. Es el que adopta el rechazo del sistema, el rechazo de los poderes constituidos, y no me vale que rechace solo algunos aspectos de ese poder constituido, del sistema. ¿Qué ha sucedido con los intelectuales de izquierda en España? Bueno, los que somos más viejos tenemos tendencia, que hemos conocido a muchos intelectuales hace 30 años, ¿no? Que decían, que escribían, etc. Tenemos tendencia a simplificar las cosas diciendo que, bueno, que se han dejado contar, que se han dejado comprar, que se han vendido, que han sufrido evoluciones pues, derivadas del egoísmo personal. Sin embargo, la explicación yo creo que no es tan sencilla. Esta desviación, este trasvase que se ha producido en el campo intelectual, y en algunos casos hasta la derecha más reaccionaria, como es el caso de Jiménez Los Santos, por ejemplo, a quien YouTube le sonó de darle un premio viejo topo por un artículo sobre Azaña hace muchísimos años, ¿no? Cuando era un hombre que se decía que era de izquierdas, ¿no? Algunos han ido a la caverna directamente, pero se han situado en esa cosa extraña que se llama el progresismo, que no se sabe muy bien si es una cancelada para un marido que permite defender causas contradictorias cuando conviene, ¿no? También la clase política ha sufrido esta traslación de ejes, ¿no? También ha habido muchísimos políticos que decían unas cosas hace 20 o 30 años y ahora dicen cosas muy contradictorias con ellas. No creo que nadie se meta en un partido político de izquierda fetén porque piense que va a obtener un sillón el día de mañana. Yo creo que la gente se mete en los partidos, la gente escribe lo que escribe al principio de su carrera, porque realmente lo siente. Lo que ha sucedido es que se ha producido una fuerte crisis del autismo histórico. Lo que ha sucedido es que el desmoronamiento del socialismo real, incluso en aquellas personas que lo critican, la desaparición de la utopía socialista, la desaparición de la idea de que el desarrollo de las fuerzas productivas, una frase que ya no sé decir, pues iba a conducir inexorablemente a una transformación social que nos conduciría a una sociedad más justa, más humana, una sociedad socialista. Todo ese optimismo histórico se ha desvanecido. Y cuando se ha desvanecido, para mucha gente, lo que hay es el sistema. Y dada esta circunstancia, pues dentro del sistema yo me voy a apañar, voy a resolver lo mío, y después ya veremos qué es lo que hacemos con lo de los demás. Además de este deslizamiento hacia el sistema de buena parte de la clase intelectual, se ha producido un hecho tremendo. No es que todo el mundo se haya desplazado, es que los que no se han desplazado lo tienen muy difícil para acceder a los medios de comunicación. A los medios de comunicación masivos. No hablo de congresos, que también. No hablo de aportaciones, pues que gente que se dedica 7 años a escribir un libro magnífico. No digo que no tengan acceso a medios minoritarios, siempre en ámbitos minoritarios, pero en los otros medios de comunicación, los intelectuales de izquierda, desde el punto de vista que yo he comentado antes, pues tienen grandes barreras. El periódico El País, que antes ha sido citado, pues de vez en cuando deja colar
alguna opinión que se puede considerar de la izquierda radical. Pero lo cierto es que todos los domingos, desde hace años, la página de opinión de los domingos está dedicada a Mario Vargas Llosa. Y el hecho de que aparezca la columnita de Garo Tele, pues no marca la línea del periódico, un periódico social liberal, en el que se defiende al sistema reiteradamente, aunque pueda haber alguna vez alguna opinión discrepante. Lo mismo pasa con El Mundo, lo mismo pasa con las emisiones de radio, las tertulias, con los programas de televisión, etcétera, etcétera. Estas barreras son casi imposibles de romper, porque los medios de comunicación responden a intereses económicos que están absolutamente ligados al sistema. Y por tanto, ahí aparece una responsabilidad en las organizaciones de izquierda. Las organizaciones de izquierda, desde hace muchísimo tiempo, han renunciado, no han podido desarrollar una batalla cultural para recuperar la hegemonía cultural perdida en el seno de la sociedad. Este es un sermón que siempre aprovecho para comentar, siempre que puedo, aunque desde luego nadie hace caso, seguramente porque en estas condiciones y en el momento actual ya se ha perdido a lo mejor definitivamente la batalla. Pero lo cierto es que desde los partidos políticos de izquierda no se ha contemplado, no se han apoyado, no se han observado las innumerables iniciativas que a lo largo de este país llamado España se producen en el campo de la comunicación, en el campo de la radio, en el campo de la televisión de calle, la televisión de barrio, en el campo de las publicaciones alternativas, en todo este mundillo, ¿no?, con el que la izquierda política tiene una relación básicamente de carácter instrumental, pero no ha comprendido que para ganar una hegemonía cultural hay que dar salida seria a los intelectuales de izquierda para que puedan versar sus opiniones de una forma más mayoritaria, exponer sus opiniones de una forma más mayoritaria. Y se ha dejado desaparecer periódicos de izquierda que han aparecido en estas últimas décadas, se ha dejado cerrar radios libres, no se ha trabajado para conseguir licencias de radio en el momento en que el Partido Popular estaba en el gobierno, pero estaba concediendo licencias, tampoco antes cuando estaba en el Partido Socialista. Siempre me ha parecido que en un partido político de izquierda, además, o igual que hay un secretario de organización, un responsable de diversas áreas, ¿no?, ¿por qué no puede haber un responsable no de medios de comunicación tal como es entendido actualmente, que quiere decir una persona que se cuida de que le hagan entrevistas al secretario general o al coordinador general, o de que aparezcan noticias de la formación, etcétera, etcétera? Sino, ¿por qué no hay una persona que desde los partidos haya intentado hacer un catálogo de todas estas iniciativas, que desde los partidos se haya intentado apoyar todas estas iniciativas, crear iniciativas nuevas? Cuando en una campaña electoral se gastan 1.000 o 2.000 millones de pesetas, caramba, parece que si se pensara un poco en términos de medio plazo, se podría haber creado instrumentos que fueran modestos, instrumentos para que la opinión de los electores de izquierda pudiera ir calando en la sociedad. Pero si creo que las organizaciones políticas de izquierda tienen responsabilidad, también existe responsabilidad por parte de los intelectuales que ante estas barreras, ante estas dificultades, en muchos casos pues se han aislado, se han dedicado también a trabajar en lo suyo y bueno, se han visto incapaces, ¿no?, de impulsar muchas veces redes. Es un poco injusto, porque sí hay muchos que lo han hecho, ¿no? Yo mismo estoy en una revista que sobrevive gracias al impulso que le proporciona a la gente que se acerca a la revista y que quiere escribir. Pero, ¿cuál es la responsabilidad fundamental ahora de los intelectuales de izquierda? La primera, resistir, es obvio, ¿no? Yo creo que ya con lo que llevan resistiendo ya es difícil que haya muchos tránsitos
deslizamientos hacia el sistema, ¿no? El que lleva, como algunos que están aquí presentes, tantos años en la brecha, ya es muy improbable que se dejen comprar, entre comillas, por tener más acceso a un medio de comunicación o cosas semejantes, ¿no? Pero sobre todo, la principal responsabilidad de los intelectuales de izquierda hoy es trabajar en la búsqueda de la alternativa. Sabemos que este es un sistema, no sé si lo sabe todo el mundo, yo creo que si no lo sabe todo el mundo debería saberlo. El sistema económico en el que tenemos conduce a la hambre y a la miseria de gran parte de los habitantes de este planeta. Sabemos que el desarrollo actual no es sostenible, no es admisible, conducirá a las generaciones futuras a situaciones verdaderamente dramáticas. Sabemos, y se lo sabemos desde hace muchos años, porque yo recuerdo que en una revista que se llama Transición, en la que yo participé hace muchos años, hablábamos de cambio climático, se hablaba de cosas, estoy hablando de hace 30 y tantos años, ¿no? O sea, que es que realmente parece mentira que haya tardado tanto, ¿no?, en trascender a la opinión pública, y lo ha sido gracias a la labor de movimientos sociales, el movimiento ecologista, por ejemplo, en este caso, ¿no?, que luchó por ahí. Sabemos que esto no va, pero no tenemos una solución alternativa, clara, rotunda, para ofrecer, para competir. Y es evidente que una idea de un proyecto, de una sociedad alternativa clara, se llame socialismo, hoy se llame como se llame, es muy difícil de construir, es muy difícil de presentar, es muy difícil de vender. La búsqueda de la alternativa se debe entender hoy como un proceso, se debe entender hoy como una labor constante, como una labor permanente de investigación por parte de los intelectuales, de puesta en práctica por parte de organizaciones políticas y movimientos sociales en la medida en que puedan. Es una labor larga, una labor tenaz, una labor pesada, pero es una labor imprescindible, y nadie tiene que sentirse desanimado porque la alternativa no aparezca con luces, con cohetes artificiales perfectamente diseñada, como nuestra generación sí creía que la tenía perfectamente diseñada cuando éramos jovencitos, en las utopías de izquierda en las que creíamos en aquel momento. El papel de los intelectuales en esta búsqueda de la alternativa ha sido puesto en cuestión a veces. Por ejemplo, en el desarrollo de los foros sociales ha sido muy criticado porque se ve a los intelectuales a veces como esos aristócratas del espíritu, como esos vivos del Olimpo, que reciben pues, un hotel de cierto nivel, mientras que el resto de la gente que participa en los foros pues, tiene que albergarse en tiendas de campaña, en pensiones o en casas de amigos, ¿no? Se les ve pues como gente que está relativamente alejada de las luchas cotidianas. Esto a veces hay algo de razón en esas críticas, pero solo algo. En realidad creo que debe reclamarse la presencia de los intelectuales en la búsqueda alternativa y en el movimiento, en eso que se llama movimiento de los movimientos, porque se está produciendo un fenómeno interesantísimo que es la interacción entre lo que es el movimiento, lo que son las luchas concretas, lo que son las experiencias concretas de lucha, y los intelectuales. Los intelectuales no solo van a los foros, Chomsky, Benjamin, etcétera, etcétera, los grandes intelectuales no solo van a soltar su rollo, cosa de la que les acusan algunos, sino que también, quieran o no quieran, a aprender. De esa interrelación mutua entre intelectuales y movimientos y experiencias concretas pueden hacer, nace de hecho, las aportaciones, las bases para la construcción de la alternativa, y las reflexiones que hoy se están dando a nivel intelectual, a nivel de movimientos, en experiencias concretas de movimiento, rebotando hacia el mundo intelectual sobre democracia radical, sobre democracia participativa, me parece a mí que son primeros pasos en el buen camino.
Y creo que ya he llegado al límite de mi tiempo, la sección no voy a dejar. Muchas gracias. Primero te disculpas otra vez por haber empezado antes, pero se ha dado este ritmo. Jo també he de disculpar, jugava que el rei un altre i tenia una classe fins a les 11. En primer lloc agraeixo a la Fundació d'Investigacions Marxistes de l'Emergència Fundació Catalana l'invitació i el que he fet. Jo he preferit, a la vista del títol que se'm va suggerir, fer una, com que coincidia amb una recerca que tinc entre mans sobre el paper dels experts en alguns moviments ambientalistes a Catalunya, he preferit fer un resum concentrat i reflexiu d'aquesta recerca, dels resultats d'aquesta recerca, que, evidentment, jo suposava que seria complementari en intervencions com les que m'han precedit, en què s'ha vist més el paper global de l'intel·lectual, la recerca d'una alternativa, la funció de resistir amb una feina tenaç de llarg abast. Perquè, a més, a part de que em sembla que és una experiència que és interessant, i ho jutjareu per altres, ens fa veure com està funcionant de manera molt concreta en aquests moments algunes lluites a Catalunya el paper dels tècnics i dels científics. La recerca versa sobre 3 àmbits: la lluita contra el Pla Hidrològic Nacional, la gestió dels residus urbans a l'àrea metropolitana de Barcelona i lluites en defensa del patrimoni natural a la circumscripció de Girona. El punt de partida de la recerca és que la complexitat de l'organització social i el pes de la ciència i la tècnica en les activitats humanes en les societats desenvolupades d'avui obliga els moviments populars a dotar-se de capacitats tecnocientífiques. I això sobretot en els casos del medi ambient. Això sempre ha estat així, però no és el mateix avaluar el que pot ser, per exemple, un abús laboral en forma d'atemptat contra la higiene laboral o reivindicar un augment de salaris, que això és una percepció que es pot tenir espontàniament, que no el fet d'avaluar quines són les implicacions, per exemple, d'una incineradora. Si un científic no ens explica que una incineradora emet dioxines i altres productes cancerígens, no ho podem saber. De manera que és un camp que el mateix es pot dir de molts aspectes de les lluites en defensa del medi ambient. En els moviments populars estudiats, en aquests 3 anys que dic, s'observa l'existència d'especialistes que aporten individualment o col·lectivament aquest component tecnocientífic. Les primeres falles solen ser directament els grups ecologistes que jo penso que responen molt bé aquella definició de Manuel Sacristán de l'ecologisme com a autocrítica de la ciència moderna, és a dir, com a reacció crítica enfront a un tipus d'orientació que ha tingut la ciència i les seves aplicacions tècniques i productives. Si les primeres fases són sobretot els experts ecologistes els que porten una mica la veu cantant, en fases ulteriors aquests moviments busquen i normalment troben el suport de científics de l'àmbit acadèmic universitari sobretot. La ciència i les seves aplicacions tècniques no existeixen en un espai neutral, en un llit neutral, sinó que es desenvolupen enmig de conflictes i de lluites socials, de lluites de classes i altres lluites en general. En els 3 àmbits estudiats trobem, per un costat, els interessos de les grans empreses, de la construcció de l'obra pública o de les anomenades indústries mediambientals. Avui dia la incineració, el tractament i gestió de residus, etc., són un gran negoci.
I per altra banda, no cal dir, tot l'urbanisme i el desenvolupament d'obra privada. I per altra banda trobem en el cantó oposat portaveus dels interessos col·lectius i sovint portaveus de l'interès general, inclòs l'interès de les generacions futures. Cadascun dels dos bàndols es dota dels seus propis experts, dels seus propis suports científics. Però té molt d'interès comprovar que les alineacions d'alguns i altres experts no obeeixen només als interessos en el servei dels quals es posen aquests tècnics, enginyers o científics, sinó també a visions diferents de la societat, del desenvolupament econòmic, del progrés i del paper de la ciència al servei a la societat. Podem parlar de dues cultures científiques i es posen al servei dels interessos de les grans empreses i dels seus servidors polítics, o bé accepten les seves regles del joc per interès personal, altres remuneracions, influències polítiques, poder social, és a dir, la típica, la clàssica anàlisi marxista de l'intel·lectual al servei del patronal, de l'empresari, del capital, però també perquè comparteixen l'adhesió al dogma productivista i a la noció del progrés, en què el progrés són més carreteres, més construccions, més canalitzacions, més infraestructures de comunicació, etc. Hem trobat en el curs de les entrevistes evidències d'una cosa que ja és de sentit comú, que l'expert del tècnic sovint simplement vesteix amb un ropatge de coneixement científic un projecte de qui mana, qui paga mana. El servei del qual està i contra el qual és difícil d'enfrontar-se perquè les coses s'hi juguen en els llocs de treball. És el sector que podríem dir tecnocràtic, tradicional, productivista, etc. Però també és interessant veure que la pràctica científica d'aquest sector és una pràctica peculiar. És una pràctica que encara deu molt al passat, perquè fa un plantejament analític, examina per separat els problemes i té una inhibició a generar mecanismes interdisciplinars per posar en comú els diferents sabrats per abordar els problemes. Així, doncs, per exemple, en el cas del Pla Hidrològic Nacional, tant els autors del pla com els seus promotors i defensors en l'administració de l'Estat, en la Confederació Hidrogràfica, de l'Ebre, etc., són enginyers de camins. És a dir, que es veu l'aigua com un fluid que es pot canalitzar, traspassar, per regar, per fer centrals hidroelèctriques, etc., per fer camps de golf, per fer aquaparcs, però mai no es veu, no es contempla un sistema hidrològic com és un riu com un conjunt d'ecosistemes que tenen una quantitat de dimensions extraordinàries. Repeteixo que aquests estem parlant dels enginyers, sobretot d'enginyers, però no només enginyers, també químics, urbanistes, arquitectes, que treballen per les administracions públiques o per les grans empreses. Aquesta és la primera de les dues cultures científiques. La segona cultura científica és una dels ecologistes que, a més de defensar l'interès general a llarg termini, té un modus operandi completament diferent. Té un plantejaments multidisciplinars, per exemple, no estendrem massa, però a propòsit de l'Ebre es va fundar ara fa 2 anys la Fundació per una nova cultura de l'aigua amb persones que abans del País Basc, Madrid, Saragossa, Tarragona, Barcelona, etc., que fan un plantejament totalment multidisciplinar i que han estudiat les alternatives al transvasament de l'Ebre i a tota la construcció de pantans, posant en funcionament
equips en què hi ha biòlegs, ecòlegs, botànics, geòlegs, hidrogeòlegs, economistes. Una cosa curiosa és que el Pla Hidrològic Nacional es va elaborar des del Ministeri sense cap estudi dels costos econòmics, no hi ha ecològics, sinó econòmics. Van haver de venir economistes de la Fundació, com Pedro Rojo i com altres, per indicar que s'havia de tenir, entre altres coses, quin era el cost final del metre cúbic d'aigua transvasat o no transvasat. Per tant, aquí la peculiaritat d'aquesta segona cultura científica, d'aquests equips científics o tècnics lligats als ecologistes, és doncs un manteniment més sintètic de col·laboració científica interdisciplinària que, evidentment, és capaç de capturar molt millor les múltiples dimensions que estan en joc i que, a més, evidentment, estan lligats als interessos populars, perquè una de les dimensions contemplades de manera essencial per aquests equips és que l'home forma part de l'ecosistema i l'home i les comunitats humanes que estan implicades, que estan afectades per aquestes polítiques. La qual cosa, esclar, té a veure amb el fet que aquests científics, aquests tècnics que s'han mobilitzat no ho han fet al servei de les administracions públiques i de les empreses, sinó també cridats per moviments ecologistes vinculats als moviments veïnals, als moviments locals, als moviments populars que eren els primers preocupats pels efectes que podia tenir tota la història. Per banda, són gent que saben que un projecte d'aquest tipus no es pot dissenyar en un despatx sobre un mapa i sense parlar amb ningú dels interessats. Aquesta gent, d'altra banda, on treballen, d'aquí depenen, i els que hem entrevistat en són molt conscients del problema. És important poder treballar sense dependre de gent que tingui uns interessos amb els quals no concretes. I per això la universitat, i no vull objectar les pegues que el meu amic principal defensava a la qüestió de la situació de la universitat, que és complexa. Però des d'aquest punt de vista d'aquests desenvolupaments científics està clar que la universitat és una zona de llibertat en la qual l'investigador té uns marges d'actuació personal independent enormes, perquè encara existeix la llibertat de càtedra. Podríem aquí, si volguéssim entrar en el tema de la universitat, també veure la deriva privatista que està tenint de totes les polítiques que es fan des dels governs i que estan portant una privatització indirecta de la universitat i de la recerca universitària. Sobretot, molt sintèticament, perquè ens inciten els professors universitaris a buscar finançament fora de les institucions públiques, de tal manera que és tornar a donar la iniciativa a l'empresa privada. És una altra història. El fet és que, malgrat això, on trobem els experts que han sigut claus amb l'elaboració d'alternatives ha sigut sobretot a la universitat, també amb algunes consultories privades, molt científiques estan organitzant consultories privades, però també amb la reserva que aquestes consultories privades necessiten buscar clients. I per tant, diguem, si se significa molt com a gent amb un plantejament ecologista o que defensa interessos populars, pot trobar dificultats per trobar contactes i encàrrecs. Per tant, aquest aspecte no es pot oblidar per adonar-nos que realment la ciència i la tècnica es desenvolupen en un context de lluita de classes i d'interessos de classes. Una troballa interessant, i això també és sorprenent, és que mentre les grans empreses i les administracions públiques estan anclades en una visió arcaica, el paradigma ecològic emergent tendeix a vincular-se amb moviments populars. O sigui, dit amb altres termes, la bona ciència
Les polítiques orientades a les bones pràctiques desenvolupen el calor dels moviments populars contra l'essència oficial del poder econòmic i polític. Així, per exemple, per entendre una de les claus per entendre per què Brussel·les va rebutjar el Pla Hidrològic Nacional és que els dossiers, els informes, els dictàmens tècnics que els van arribar de la plataforma de defensa de l'Ebre, del moviment popular, eren infinitament superiors des del punt de vista científic als dictàmens del Ministeri. O sigui que, penso que és important adonar-se que en aquests moments uns sectors de la recerca tecnocientífica s'està desenvolupant al marge de les institucions polítiques i sovint contra elles. Desenvolupant una riquesa de coneixements i de plantejaments multidisciplinars de potència cognitiva superior al que maneja els poders privats i públics. En molts casos, el seu prestigi social i la seva solvència científico-tècnica els ha guanyat la complicitat i el suport clandestí de tècnics, per exemple, tècnics municipals, tècnics de la Generalitat, tècnics del Ministeri, experts de consultories que no volen donar el seu nom, però que informen. És a dir, que hi ha casos com l'Associació de Naturalistes de Girona, que és una entitat clau per entendre tot el que està passant com a moviments de defensa del territori a la Comissió de Girona, que expliquen com tenen ells molta més informació que les pròpies administracions públiques i a més tenen aquests canals clandestins d'informació i arriben a tenir unes bases de dades informatives que a més han aprofitat tot el potencial de les xarxes telemàtiques que els dona un poder d'una solvència científica superior. El mateix passa, per exemple, a la plataforma cívica per la reducció de residus, que ha sigut una federació de grups ecologistes veïnals, etc., que va elaborar un projecte de contra la generació que després el Parlament de Catalunya va basar tota la base científico-tècnica per aprovar la llei de residus. Es va inspirar totalment en aquest document elaborat per aquesta plataforma cívica. Estem davant d'un cas clar de compromís de nombrosos tècnics i científics amb l'interès general en oposició als interessos de l'oligarquia plutocràtica i dels polítics que li donen suport. La clau d'aquest compromís és la percepció que el model de desenvolupament econòmic i social és insostenible i la seva força neix de la seva aliança amb moviments socials que suposen aquest poder de desenvolupament en nom d'interessos populars col·lectius i en nom de l'interès general present i futur. Hi ha una cosa també interessant amb aquesta recerca, que és que l'articulació entre aquests moviments populars i els experts sol representar un procés d'aprenentatge col·lectiu. L'aprenentatge col·lectiu de la sostenibilitat ecològica i l'aprenentatge col·lectiu de la democràcia participativa. En aquests moviments, un aspecte molt important és que centenars, milers o dotzenes de milers de ciutadans han participat no només en les protestes, no només en les reivindicacions, sinó han participat en un procés en el qual han après enormement i s'ha desencadenat unes dinàmiques universals de participació popular que no serien comprensibles sense tenir un respecte de l'accés al coneixement. És a dir,
hi ha un pas de legislacions purament particularistes a l'Ebre, que no ens treguin mai. En aquest procés els rols d'aprenent i educador no són rols fixos. Els activistes, per suposat, aprenen dels experts, però també aprenen processos autodidàctics, recorrent a fonts múltiples. En aquest cas, internet és una component fonamental. Es poden trobar camioners que són activistes veïnals que avui dia tenen uns coneixements de botànica i de zoologia i de geologia. Activistes que lluitat contra el túnel de Bracons, que deixen la boca oberta, i molts altres casos d'aquests. Per la seva banda, els experts aprenen també. Aprenen el carrer de política, aprenen a fer de tot de terra, aprenen el terreny de les polítiques territorials, energètiques i ambientals, i aprenen a posar en comú els seus coneixements especialitzats en altres coneixements en aquest procés de construcció multidisciplinari d'un saber nou, complex i lligat a la realitat social. I finalment, uns i altres activistes i experts contribueixen a elevar el nivell de coneixement de la ciutadania implicada en les protestes. I amb això no vull dir que no hi hagi un problema. Per exemple, doncs, hi ha moviments populars que tenen una tendència a veure només la petita part del seu problema. Allò que jo una incineradora no la vull a costat de casa meva, però si la posen a 100 quilòmetres no m'importa. Aquest tipus de particularismes també existeixen. No es tracta d'idealitzar els moviments populars, interclassistes i complexos en què a vegades estan capitalitzats o dirigits per sectors reaccionaris de la població. Per tant, tampoc vull que quan parlo de moviments populars s'entengui que estic generalitzant abús. Ja per concloure, jo diria que primera, està clar que la ciència i la tècnica, o sobre la tecnociència, no és neutral en el camp de la gent dels interessos socials. També que els casos estudiats mostren que s'està desenvolupant una dialèctica entre tecnociència i moviments populars de gran interès, en la qual els moviments populars són capaços de veure al seu bàndol capacitats tecnocientífiques superiors a les que utilitzen els propis poders polítics i econòmics. Es tracta d'una experiència important, en molts casos innovadora, d'articulació entre el saber científic i la societat, reveladora d'una popularització dels treballadors de la ciència i de la tècnica en les lluites per a la democràcia. I posen en evidència, finalment, aquesta nova dimensió de la democràcia a què he fet al·lusió fa un moment, que és que la democràcia participativa en les condicions d'una gran complexitat tecnocientífica pròpia de les societats modernes requereix aquesta aliança, aquesta col·laboració. Si os parece bien, podemos dar 5 minutos de descanso para que también Jordi se prepare. Pero yo estoy preparado, pero vamos, estamos bien. Bueno, un minutito. Vamos a una breve pausa. Vale. ¿Me parece 5 minutitos de pausa? Bueno,